iniciar a grabar. Ahora sí, estoy grabando. Bueno, normalmente se suele llamar campo a una cosa que va de una dimensión a la misma dimensión. Por ejemplo, una cosa de R, un campo vectorial se suele llamar. Normalmente no es común llamar campo, por ejemplo, una cosa que va de R2 en R5. Lo más común es llamar un campo vectorial, llamarlo de campo cuando va de R2 a R2 o de R3 a R3, un campo vectorial. Entonces, un campo vectorial para vosotros y para las cosas que hacemos son funciones que van de Rn en Rn, y por eso se llaman vectoriales, porque comen vectores, comen puntos de Rn, por ejemplo, hemos trabajado mucho con campos de R2 en R2, en el plano. Comen vectores en R2 y escupen vectores en R2. Esos son campos vectoriales. Y los campos escalares son los campos que comen vectores y te escupen números, te escupen escalares, porque los reales son los escalares del espacio vectorial Rn. Esa es la diferencia, está en el nombre, entre campo escalar y campo vectorial. Y tanto para las integrales de línea como para las integrales de superficie, hacemos integrales en las de línea, hacemos integrales de curvas de campos vectoriales y de campos escalares. Entonces, para los campos escalares tenemos una definición y para los campos vectoriales tenemos otra. Y lo mismo pasará con la superficie. Ya sabéis, lo que vamos a hacer hoy son dos ejercicios de calcular integrales sobre superficies de campos escalares. Y bueno, mañana vosotros veréis integrales de superficie sobre campos vectoriales. Van a ver que la idea, por lo menos la fórmula, la manera como integrar es muy parecida con lo que teníamos en integrales de línea. Lo más difícil aquí son las cuentas, porque parametrizar curvas es más fácil que parametrizar superficie. Entonces, bueno, sigamos en eso y vamos a ver aquí. Entonces aquí tenemos dos campos escalares. Tenemos ese campo f de x y z igual a z cuadrado. Y nos pide para calcular la integral de superficie de ese campo sobre, bueno, un trozo de esa superficie, z igual a un medio de x cuadrado más y cuadrado, con z de 0 a 1. Bueno, si miramos solo a esa ecuación, z igual a un medio de x cuadrado más y cuadrado, eso no es una ecuación paraboloide infinito. Y bueno, cuando metemos z entre 0 y 1, lo que estamos diciendo es solo que queremos esa parte, la que z va de 0 a 1, como si estuviera cortando el paraboloide por el plano tumbado, el plano paralelo al plano xy, z igual a 1. Entonces, una vez que ya sabemos, no es necesario dibujar la superficie, pero es muy bueno tener una idea de qué pasa. Entonces, por ejemplo, como yo sé que es un paraboloide de revolución, es como si yo cogiera una parábola y girara una parábola, por ejemplo, en el plano XY, o no en el plano XY en ese caso, porque como estamos en el plano YZ, por ejemplo, y la girara. Como yo sé que es una superficie de revolución, bueno, lo que me da la idea es que aquí tengo un x cuadrado y un y cuadrado, y z igual a eso. Si yo, por ejemplo, si yo fijo z, cualquier z entre 0 y 1, eso me sale, la ecuación que me sale es la ecuación de un círculo, me sale x cuadrado más y cuadrado igual a 2z al cuadrado, perdón, igual a 2z. Entonces me da un círculo, la ecuación de un círculo. Por lo tanto, para cada c fijo tengo un círculo. Eso me indica que la superficie ha venido de algún tipo de revolución. Y bueno, si quiero ver quiénes son cortarla por planos y ver quiénes son las funciones que me parece, si yo meto 0, hago 0 en la variable y, me quedo con z igual a un medio de x cuadrado. Eso es una parábola en el plano zx. Entonces aquí tenía una parábola en ese plano. Y si yo pusiera x igual a 0, me quedaría con z igual a un medio de y cuadrado. Entonces en el plano aquí zi tenía otra parábola. Por lo tanto, las parábolas son iguales, tienen lo mismo a, un medio.
Entonces tendría un montón de parábolas iguales. Cada corte que hago por un plano vertical de ese paraboloide, de esa superficie, yo tenía la misma parábola en planos distintos. Por lo tanto, eso me da esa superficie de revolución. Pero bien, quiero parametrizarla. Yo voy a utilizar lo que me ha salido más natural en una superficie de revolución, trabajar con cosas que sean revoluciones, que tengan que ver con giros, con cosas que hemos visto en el plano, que tienen que ver con giros, cosas que nos acordan de coordenadas polares, o si pensamos en R3 coordenadas cilíndricas, pero ahora no tenemos, no estamos haciendo un cambio de coordenada, estamos haciendo una parametrización. Entonces, es natural intentar trabajar con cosas que tengan que ver con R coseno, R seno, porque nos harán la vida más fácil, porque cuando hago, como aquí tengo x cuadrado más y cuadrado, cuando haga las cosas al cuadrado me van a desaparecer los senos y los cosenos, me quedaré solo con R. Entonces, es una cosa que tener en la cabeza. Yo todavía no he empezado a hacer nada, solo estoy haciendo comentarios, pero habéis entendido un poco de lo que estoy comentando, las ideas. Vale, perfecto. Entonces, bueno, como les estaba comentando, yo tengo esa superficie. Yo podría, si yo quisiera, la superficie, esa es una gráfica de una función. Yo podría, hay una parametrización para gráfica de funciones que es trivial. Que yo tengo una gráfica, yo cojo la parametrización phi que me eleva en un dominio. En principio no nos preocupemos con el dominio, solo primero con la parametrización. Una phi de xy que me eleva x, y como z me está dado por un medio de x cuadrado más y cuadrado, eso saldría un medio x cuadrado más y cuadrado. Esa es una parametrización funcional. Lo que pasa, ¿por qué he tomado una otra que no es esa parametrización trivial? Porque es la parametrización más natural que hay, tomar como gráfica. ¿Por qué he tomado una otra un poco cara? Bueno, porque si cojo la parametrización natural, esa de como gráfica, como quiero hacer cuenta, vosotros vais a ver que si hago las cuentas vamos a llegar en algún sitio que tendremos que hacer cambio de variable a coordenadas polares. Entonces, la parametrización que yo tomé es una parametrización que ya tiene todo listo para que cuando yo haga las integrales yo no tenga que hacer cambio de coordenada. Entonces, la tomé por conveniencia, para que es una cosa que uno gana cuando hace algunos ejercicios de ese, va ganando experiencia. Porque, por ejemplo, si yo tomara, si ahora, como he dicho, que no nos preocupemos con el dominio, pero cojo la parametrización trivial, esa que xy, un medio de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora tengo que ver el dominio. El dominio de esa parametrización sería el círculo. En ese caso, de esa xy, un medio de x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Porque, bueno, x y y están variando. Si hago la proyección de esa superficie en el plano xy, lo que obtengo es un círculo. Y el círculo que obtengo es el círculo de radio raíz de 2, creo. Sí, el círculo de radio raíz de 2. Porque la proyección me va a salir, bueno, aquí es como si yo quisiera, el círculo mayor que tengo cuando estoy en z igual a 1, es el mayor que se va a proyectar en el plano. Por lo tanto, cuando z igual a 1, yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Ese es el círculo centrado en el origen de radio raíz de 2. Entonces, el dominio de mi parametrización sería, en principio, si no nos preocupamos mucho con abierto, cerrado, sería el círculo de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Y yo podría seguir por ahí, ese es mi dominio, yo hago ahora mi integral
aplico mi definición de integral de superficie, pero mi integral tendría que ser sobre el dominio de la parametrización. Entonces tendría que integrar al final el círculo S de radio 2. Y eso me llevaría a un cambio de coordenadas polares. Haría el cambio y haría las cuentas. Podéis hacerlo así. Si os sale más fácil, yo he preferido meterlo todo en la parametrización. Por eso he elegido esa parametrización. Al revés de tener xy y un medio de x cuadrado más y cuadrado, yo puse r coseno teta, r seno teta y al final mi dominio, que era un círculo, como ya he metido el cambio aquí, mi dominio pasa a ser el producto cartesiano del intervalo 0,2 por el intervalo 0,2 pi, que es como escribiría si yo cambiara el círculo a coordenadas polares. Entonces, bueno, esa parametrización es inyectiva y de clase C1, y bueno, aquí tengo las derivadas parciales. Entonces las derivadas parciales, coseno teta, seno teta y r, aquí respecto a r, y aquí respecto a teta me sale menos r seno teta, r coseno teta, 0, y ahora el producto vectorial. Esa es la cuenta complicada que normalmente no la hago porque tendría que escribir un determinante, bueno, es lo clásico. Monto un determinante, pongo la primera línea como IJK y la segunda línea va a ser S vector y la tercera línea será S vector. Hago el producto del determinante y me va a salir las coordenadas. Y bueno, en este caso ese determinante, bueno, es distinto de 0 para todos los puntos de A, porque lo único, aquí solo sería 0 si R fuera 0, pero estoy tomando al abierto. Y ahora voy a meter la definición de integral de un campo escalar. Bueno, ahora tengo ese vector normal, calculo la norma porque me hará falta. Hasta aquí estamos casi como si yo quisiera calcular el área de esa superficie, yo haría la integral de eso. Entonces, para lo mismo que hicimos para área, las mismas cuentas tendremos que hacerlo. Entonces, calculo el vector normal, hago ahora la norma del vector normal, entonces hago esas cuentas, y aquí me sale eso, r por raíz de r cuadrado más 1, y ahora voy a meter la definición de integral de superficie. Por lo tanto, bueno, la definición de integral de superficie de un campo escalar sobre una superficie, la integral de un campo escalar sobre una superficie es eso. Tengo la superficie parametrizada, entonces la integral es parecido a lo que teníamos para integrales de líneas de campos escalares. Voy a integrar, es la integral doble sobre el dominio, aquí sobre el dominio de la función, de la composición del campo con la parametrización, y lo multiplico por el vector normal. Antes lo que teníamos, si fuera cuando fuera en integrales de línea, lo multiplicábamos por la norma del vector tangente. Aquí tenemos el normal, pero la fórmula es parecida. Y entonces lo que tengo que hacer para integrar es calcular esa integral y calcular esa. Y bueno, ahora voy a meter las cosas aquí que tengo que meter. El campo que tengo es el z al cuadrado. ¿Quién es el z de mi parametrización? La coordenada z es r cuadrado sobre 2. Entonces voy a hacer la composición del campo con la parametrización. Voy a meter r cuadrado sobre 2 aquí. Voy a sustituirlo por phi de r teta, porque voy a sustituirlo aquí por f de phi de r teta, porque es z. Y tengo que multiplicar por la norma del vector normal. La norma del vector normal hemos visto que es r raíz de r cuadrado más 1. Entonces lo meto aquí. Y al final eso me sale, bueno, aquí me salió en cuenta, aquí me sale r a cuarta por 4. Con ese r me sale r a quinta por 4 multiplicado por raíz de r cuadrado más 1. Y aquí no tengo nada que tiene que ver con pi, con teta. Entonces, bueno, la integral, yo para las integrales, como producto, y la integral de 0 a 2pi de la función constante igual a 1 sale 2pi. Entonces puedo, ya he metido aquí el 2pi y sale 2pi veces esa integral. Bueno, ahora esa integral
la calculo por como quieras, no me acuerdo si como hice aquí por partes, no sé, creo que la hice por partes aquí. Y sale eso, entonces 2pi veces esa integral, esa es la primitiva de eso, meto la cuenta y me sale eso. Lo más, lo más interesante de los ejercicios para mí nunca son las cuentas, son lo que tiene que hacer para llegar a las cuentas. Entonces, si yo hubiera tomado la parametrización trivial, esa x y un medio de x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo, todas esas cuentas saldrían fáciles porque yo ya sabía, ya tengo una fórmula cerrada para quién es el vector normal y todo, pero al final, cuando yo fuera a integrar, yo iba a llegar a alguna cosa con esa cara, iba a llegar a una integral sobre el círculo, al final iba a tener que hacer cambio de coordenadas polares y me iba a aparecer esa expresión otra vez. Entonces todo lo que hice ha sido ahorrar un poco de tiempo haciendo la parametrización con las coordenadas polares ya dentro de la parametrización para que yo no tuviera que hacer un cambio de a coordenadas polares. ¿Veis? Vale. Entonces ahora voy al próximo y vamos a ver que yo hice la otra parametrización también que yo hice no es una parametrización que es la más natural para la superficie que se pide, pero hace con que las cuentas funcionen. Bueno, a mí me parece que las cuentas van mejores. Entonces, el otro apartado nos pide hacer una integral, de integrar un campo escalar, ese campo f de x y z, que es igual a x por y, sobre S, donde S es el primer octante de una esfera de radio A. Entonces la esfera de ecuación cartesiana x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado, en el primer octante. Bueno, es fácil imaginarlo. Es una esfera y corta un octavo de ella en la parte donde todas las coordenadas son positivas. Entonces aquí está el dibujo. Es si fuera una vela de un barco. Entonces aquí tengo aquí la X, el eje Y, el eje Z, y aquí todos esos son positivos, porque la esfera tiene dos hemisferios, y cada hemisferio se corta en 4 partes, entonces quiero un cuarto de un hemisferio, ese es mi primer octante. Entonces lo que voy a hacer es parametrizar. Y otra vez, para la esfera yo podría intentar meterlo como hacíamos con coordenada esférica, pero fijo el radio, porque el radio de la esfera, en este caso aquí es A. Es una opción. Yo voy a otra vez meterlo en coordenada como si fueran cilíndricas, o sea, utilizar coordenadas polares. ¿Por qué? Porque las cuentas me salen fáciles. Todo ya, si yo hiciera con las coordenadas como si fueran las esféricas, pero tengo que mantener el radio, también ya saldría las cuentas también ya saldría con todo dentro, no tendría que hacer cambio de coordenadas. Pero bien, aquí está la superficie y una parametrización para ella es esa. Yo tomo x igual a r coseno teta, x igual a r seno teta, y bueno, ¿quién tiene que ser mi tercera coordenada? Como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado, eso me sale que, bueno, que z al cuadrado tiene que ser a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, y quito la raíz. Yo puedo hacerlo porque lo que me interesa es el primer octante, entonces lo que me interesa es la parte donde z es positivo. Por lo tanto, z sería la raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, pero x cuadrado más y cuadrado con esa expresión es r cuadrado. Por lo tanto, sale la tercera coordenada, sale raíz cuadrada de a cuadrado menos r cuadrado. Y bueno, ¿dónde está definido esa parametrización? En el intervalo, en el producto cartesiano del intervalo 0a y 0pi por 2.
Si yo, por ejemplo, yo podría, otra parametrización que yo podría meter sería la parametrización otra vez, la trivial. Podría meter f de xy igual a xy raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Es una opción, lo puedo escribirlo como una gráfica de función. Pero otra vez, si lo hago, cuando voy a hacer las integrales tendría que hacer un cambio de variable. Me va a aparecer el cambio de variable de alguna forma si trabajo con coordenada cartesiana. Es lo que siempre pasa con esas cosas que son redondas y cuando intento trabajar en coordenada cartesiana. Y entonces, si yo imagino, si yo cojo ese trozo de esfera y hago su proyección en el plano XY, me sale un cuarto de círculo. Me sale un cuarto del círculo de radio A, centro 0, 0. Entonces, parametrizar ese círculo, entonces, si yo hiciera en coordenada cartesiana, el dominio de mi parametrización sería ese un cuarto de círculo. Y bueno, un cuarto de círculo, justo si yo lo parametrizo en polares, yo quiero el radio variando de 0 hasta el R variando de 0 hasta el radio, que sería A, y el ángulo de 0 a pi por 2, porque eso me da un cuarto del círculo unidad. Por lo tanto, por eso ese es mi dominio de la parametrización. Y ahora hacer cuenta, vamos a ver que esa cuenta tiene un pequeño problemita, pero nada que nos preocupe tanto. Entonces, eso es C1 y todo lo que tiene que ser. Hago las cuentas. Las derivadas no son difíciles de calcular. Esa sale un poquito más complicada. Y aquí tengo, esa sale más fácil. Hago el producto vectorial y me sale eso. Es parecido a una que hicimos, parecida a esa. Es lo mismo, pero aquí tengo 1 al revés de a cuadrado. Pero las cuentas son las mismas. Y aquí, y ahora la norma de ese vector, hago las cuentas y me sale eso, AR por raíz cuadrada de a cuadrado menos R cuadrado. Entonces ese es el vector, la norma del vector normal. Quiero integrar el campo es ese, XY. Entonces voy a sustituir ahora mi parametrización, lo voy a meter dentro del campo. En mi parametrización lo tengo X es R coseno teta y Y R seno teta. Entonces XY, cuando meto la parametrización aquí, me va a aparecer R cuadrado seno teta coseno teta. Que es lo mismo que, bueno, seno teta coseno teta, el seno de 2 teta por 2. Entonces me va a aparecer R cuadrado seno de 2 teta por 2. Y tengo que multiplicarlo por la norma del vector normal. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, al final saldría, esa es la integral por la definición, es eso. Como mi dominio es, voy a integrar en un rectángulo, y me sale aquí R cuadrado coseno teta, y simplificando todo eso, AR al cubo seno de 2 teta por 2 raíz de A cuadrado menos R cuadrado. Aquí está el problema del que os estaba comentando. Aquí estoy integrando de 0 a. Aquí tengo A cuadrado menos R cuadrado. Cuando R vale A, eso vale 0. Entonces aquí en realidad estoy haciendo una integral impropia. Y bueno, en principio tendría que ver por Fubini que es convergente y todo. Pero si miras todo, estoy integrando como estoy integrando en el primer octante. Todas mis cosas aquí son positivas. El seno de 2 teta es positivo porque el coseno y el seno son positivos en el primer octante, en el primer cuadrante de 0 a pi por 2. Y bueno, R es positivo, A es positivo. Entonces, aquí lo de hacer la integral del módulo y todo, si yo tendría que hacer la integral del módulo, debe ser convergente, pero como todo es positivo, hacer la integral del módulo es lo mismo que hacer la integral de la función. Entonces, si hago las cuentas y me sale un número, ya tengo que hacer la integral por el teorema de Fubini. El módulo ya está ahí. Entonces, lo que voy a hacer es hacer las cuentas. Si me sale, ya sé que esa es la respuesta y que la integral era esa, y es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, como aquí tengo
una cosa con teta y otra con R, yo podría haber separado en producto de integrales, pero yo hice aquí directo las cuentas, porque la integral de seno de 2 teta facilita, va a ser coseno de 2 teta por 2 con un menos, y sustituyo de 0 a pi por 2, al final me sale eso. Esa integral ya un poquito más pesada de calcular, yo puedo calcularla con la regla del producto, con la frase, ¿cómo se llama? Hay un nombre, ya se me ha olvidado. Bueno, integro es un producto. Aquí tengo la función r cuadrado, por ejemplo, por r veces eso, esa es una derivada y la otra. Pero como está definido en A, tengo que hacer el límite cuando, por ejemplo, cuando C tiende a A por de abajo, por valores menores que A de esa integral. Hago la integral, esa es la primitiva. Y bueno, sigo con el límite y al final el límite me sale A cuarta por 3. Entonces sí, esa integral existe, es su valor. Bien, porque sé que ese es un problema un poco más complicado. Vale. A ver si tengo... Bueno, entonces por ese otro problema que hemos visto, dependiendo del problema, nos sale más fácil si podemos elegir una parametrización que haga las cosas más sencillas, porque si yo tuviera unas cosas que fueran rectas, que estuvieran en coordenada cartesiana, o que fuera muy fácil de ser, cosas que tuvieran que ver con planes, o nada que fuera muy complicado, que tuviera mucho que ver con rotaciones, que yo no tuviera que trabajar en mi proyecciones no fueran círculos ni nada de eso, podría trabajar con la coordenada cartesiana. Que en esos dos casos sale más fácil ir a polares, porque en algún sitio tendría que hacer cambio de coordenada. Pero sería los otros que yo no he mirado a ver salen, y para ganar más experiencia con la parametrización y hacer esas cuentas, porque al final lo más pesado es hacer las cuentas, y es bueno saber lo que está pasando, porque los próximos pasos después que hayamos visto las integrales de campos vectoriales sobre superficie, son los teoremas de Gauss y teorema de Stokes. Y en ese teorema es importante saber qué está pasando, si el vector normal es para afuera, es para adentro de la superficie. Entonces es importante saber hacer las cuentas y manejarlo bien, porque será importante, ¿no? Hasta ahora no es tan importante saber mucho, tanto la geometría de lo que pasa. Hasta ahora es más importante hacer cuentas, pero al fin, cuando avancemos un poquito más, habemos de saber exactamente lo que estamos haciendo, para quiénes son nuestros vectores normales, dónde están. Entonces, hay que empezar a practicar ahora. Bueno, por hoy ya he terminado lo que iba, los dos ejercicios que quería. Entonces, ahora os voy a comentar unas cosas del tema 15. Yo he recibido un montón de correos, y como os he comentado, una cosa que me han preguntado, más de una persona me ha preguntado, era la diferencia de esa que ya he comentado al principio, que es un campo vectorial y un campo escalar. Esa es la diferencia. Bueno, un campo vectorial te escupe vectores, un campo en general normalmente se suele trabajar con misma dimensión, entonces un campo vectorial, una función de Rn en Rn, de un subconjunto de Rn a un subconjunto de Rn, y un campo escalar es un campo que su imagen es un subconjunto de la recta, de escupe escalares, entonces una función de Rn en R. Otra cosa que me han preguntado, me han preguntado, parece que había una duda que era sobre el campo conservativo, sobre las definiciones de campo conservativo. Y bueno, ¿qué es un campo conservativo? Y eso tiene que ver con la diferencia entre campos escalares y campos vectoriales.
Un campo conservativo, bueno, un campo vectorial puede ser conservativo o no. Un campo escalar no. Entonces, si hablo de campos conservativos, ya estoy hablando de campos vectoriales. Entonces, bueno, yo voy a cerrar eso y vamos a eso. No sé si voy a escribir nada, pero ya lo dejo ahí. Un campo conservativo es un campo, si estoy hablando de un campo conservativo, tiene que ser un campo vamos a pensar en de R3 en R3, por ejemplo. Me va a escupir 3 coordenadas, entonces vamos a escribir la A, B y C. Un campo de R3 en R3. Un campo vectorial de sus coordenadas. Para cada vector me va a dar un otro vector con 3 coordenadas y cada una de esas coordenadas es una función de X y Z. Y bueno, ese es un campo vectorial. Y se dice conservativo si existe un campo escalar, un campo f de x y z, y escalar tal que el gradiente de ese f grande es igual a ese f. Por lo tanto, estamos la idea del campo conservativo relaciona los conceptos de campo escalar y campo vectorial. Entonces, un campo vectorial es negativo si existe un campo escalar para el cual ese campo f pequeño aquí, ese campo f es el gradiente del campo escalar que tenía. Y se suele llamar ese campo el campo escalar cuyo gradiente es el campo vectorial que he empezado. Se suele llamar ese f grande de función potencial. Los físicos en general llaman a función potencial menos SF, pero por motivo que tiene que ver con dónde quiere que la fuerza va. Por ejemplo, la gravedad, si como la gravedad va hacia abajo, pone un menos F, pero para nosotros, para los matemáticos no hace diferencia. Le llamamos función potencial a una función que es esa, que es un campo escalar, que cuando hago el gradiente me sale ese campo. Bien ahí, porque estoy hablando de definiciones, pero como me escribieron un montón de correos preguntándome sobre esas definiciones, estoy comentando. ¿Alguna duda en eso? Vale, pero si alguien tiene duda, pregúntame. Vale. Entonces, hemos trabajado con los campos, con los conservativos, con los no conservativos, y dentro de los campos conservativos tenemos algunos teoremas. Un campo conservativo es un campo que viene es la derivada, es como si fuera la derivada de un campo escalar, porque es el gradiente. Y hemos visto los conceptos de integrales, que es una integral línea sobre un campo, sobre un campo escalar y sobre un campo vectorial. Y bueno, si el campo es un campo conservativo, como es un gradiente, si hago la integral de línea sobre una curva, la integral sobre una curva de ese campo, que es un gradiente, la integral no va a depender de la curva, depende solo de los puntos final e inicial. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque el campo es un gradiente, entonces yo cuando hago la integral me va a aparecer una cosa dentro que es por la regla de la cadena, me aparece dentro de la integral una derivada. Como estoy en la derivada, las operaciones se cancelan y al final me sale solo la función potencial, la diferencia entre la función potencial en el punto final y en el punto inicial.
Y eso es lo que me lleva al hecho de que un campo cerrado para curvas cerradas, las integrales sobre de campo conservativo sobre curva cerrada tienen que ser cero. Y son cosas equivalentes. Entonces, un campo es conservativo en un determinado dominio, sí, solo sí, para todas las curvas cerradas que están contenidas en el dominio, las integrales de ese campo sobre esas curvas valen cero. Y hemos visto algunos ejercicios de eso. Voy a cerrar, voy a abrir aquí la pantalla. A ver, tengo que abrir el tema 15 aquí. No sé por qué me aparece. Voy a abrir con el otro problema. Bueno, aquí estoy en el tema 15, la presentación del tema 15. Y teníamos aquí un montón de cosas que os había comentado. Y la última la última cosa que hice tendría que ver con el teorema de Green en un sitio con un hueco y todo. Pero bueno, lo que os iba a comentar ahora también era siguiendo con los de campo conservativo. Si un campo conservativo es un campo que tiene una primitiva de alguna forma, es un campo que viene de una función, es el gradiente de una determinada función escalar, de un campo escalar. Entonces es útil cuando el campo es conservativo. ¿Y cómo lo vemos que es? Bueno, si un campo es conservativo, es lo que llamamos cerrado. Y lo que implica que hay una relación entre sus derivadas parciales. Si está en R2, es lo más fácil que hay, porque las derivadas mixtas, hago las cuentas de las derivadas mixtas, la de la primera coordenada respecto a y, tiene que ser igual a la derivada de la segunda respecto a x. Si está en R3, tengo que ver más condiciones, tengo que hacer más relaciones, pero no es difícil. Entonces, voy a recoger un ejemplo de ese de que hicimos de ver si el campo era conservativo o no. Que era, por ejemplo, ese campo, por ejemplo, que nos pedía hacer una cuenta y bueno, mirar si ese campo es conservativo, un campo de R2 en R2. Entonces, voy a ver si es un campo que está definido en todo R2. Entonces, tenemos un teorema que si el campo está definido en un dominio abierto y conexo y convexo, entonces ser cerrado es equivalente a ser conservativo. Entonces, dependiendo del dominio, por ejemplo, si el dominio es todo R2, si el campo es cerrado, es conservativo. Entonces, ya automáticamente. Pero ni siempre es verdad, porque hemos visto, por ejemplo, un ejemplo que es el ejemplo clásico, que es este campo. Ese campo está definido en R2 menos el origen. En el origen tiene un hueco aquí en su dominio. Ese campo es cerrado, pero no es conservativo. Y no es conservativo. Y una forma de verlo es probar que hay una curva cerrada en su dominio, dentro del dominio, cual la integral es distinta de cero. Y tomamos un círculo. Entonces eso es un poco de las ideas que tienen que ver con campo conservativo y las integrales. Todo. Pero he visto que
vosotros estaban con un problema en un ejercicio. Yo no hice ese ejercicio, pero yo he visto que no me parece un ejercicio muy fácil en términos de cuenta. El ejercicio era, bueno, me han preguntado una cosa sobre ese 38 también. Y voy a aprovechar que ya ha aparecido por aquí y comentar. Yo tengo curva. Quiero hacer parametrizaciones de curva y para hacer las integrales de línea. Y las curvas yo puedo parametrizar de infinitas formas. Hay formas que son más convenientes y otras ni tanto. Lo que importa es que en todo ese problema que tiene que ver con teorema de Green o que tiene que ver con integrales sobre curvas, es importante saber la orientación. Bueno, en general, si voy a hacer integrales sobre integrales de línea de campo escalares, la orientación no me importa mucho, porque las cosas las integrales son invariantes por orientación, no, la orientación no. Pero si voy a hacer de campos vectoriales, la orientación es importante. Si hago una integral con la orientación equivocada, me voy a encontrar el resultado con un menos al final. Entonces, por ejemplo, en ese problema aquí tengo un recinto, me pide para utilizar el teorema de Green y calcular el área. Yo tengo que parametrizar esa curva, que es un trozo de un círculo y un trozo de una parábola. Pero la parábola que tengo aquí es una parábola que es una parábola tumbada, la que tiene ecuación x igual a, bueno, puedes escribirla como y igual a la raíz de x, o puedes escribir como x igual a y cuadrado. Y si yo quiero parametrizar eso, si quiero hacer una parametrización de ese segmento, en principio lo más trivial como x igual a y cuadrado sería tomar t cuadrado t. Pero si yo tomo t cuadrado t y meto en un intervalo, por ejemplo, en el intervalo 0, 1, empiezo en 0, 0 y llego a 1, 1. Pero eso no me sirve. Esa parametrización está bien para como si yo describir esa curva, pero el recorrido está en ese sentido, de 0, 0 hacia 1, 1. Entonces yo tengo que hacer un cambio porque quiero el recorrido en ese sentido. Entonces, por ejemplo, la parametrización que yo he tomado ha sido esa, 1 menos t cuadrado, 1 menos t, al revés de t cuadrado t. El dominio lo he mantenido el mismo, pero hice ese cambio porque cuando t es 0, estoy en 1, 1, y cuando t es 1, estoy en 0, 0. Entonces, he cambiado el sentido. Ahora voy de 1, 1 hacia 0, 0. Y bueno, ¿por qué estoy hablando de todo eso? Porque hoy me han preguntado justo eso. ¿Qué hago si tengo una curva? Si yo sé describir la curva, es fácil. Ahora veo. No funciona así. Yo voy a meter una cosa aquí que yo he contestado un correo hoy y yo he copiado justo la respuesta que yo he metido. Yo voy a copiarla aquí en algún sitio. Voy a pegarla aquí y vosotros después podéis mirar el vídeo a ver si me sale todo bien aquí cuando yo lo pegue aquí. No me deja pegarlo todo, creo. A ver, no va bien. Bueno, voy pegando en trozos entonces. Si yo tengo una curva y quiero cambiar, yo no entiendo por qué no vale solo el signo de la circulación sobre el cachito de camino. Puedo hacerlo. Si yo quiero hacer una integral sobre un trozo y yo quiero en un sentido, yo lo escribo en un sentido y cambio de signo al final. Yo puedo hacerlo. Pero tengo que tener el cuidado de saber qué estoy haciendo en cada trazo y escribir lo que estoy haciendo.
porque depende, ¿no? Como yo no soy yo quien va a evaluarlo, Rafa, creo que una de las cosas que él quiere evaluar es si vosotros sabéis escribir parametrización en sentido distinto. Pero si fuera solo por hacer cuenta, tú podrías meter la parametrización, por ejemplo, esa t cuadrado t, a la integral y después dice, bueno, la integral sobre ese trozo es menos porque quería la otra orientación. Podría escribirlo. Es una forma de hacerlo. Llegará al mismo resultado. Pero supongo que una de las habilidades que Rafa quiere evaluar es cómo hacer un cambio de orientación y escribir una curva. Entonces voy a escribir lo que he contestado hoy por correo. ¿Qué es eso? Tengo una curva y bueno, las cosas van a parecer un poco de cosas raras aquí ahora para hacer RN, pero tengo una curva y quiero escribir la curva con otra orientación. Entonces voy a escribir la curva. Basta que yo tome esa curva. Si quiero escribir la curva, la misma curva, una parametrización para la misma curva, pero cambiando la orientación, entonces si tengo una curva definida en un intervalo, del intervalo AB, que empieza en el punto A y termina en el punto B, si yo quiero cambiarla, mantener la curva, el mismo, la misma imagen, pero cambiar la orientación, yo puedo utilizar esa curva. Esa S de t igual a, ahora estoy cambio de intervalo, estoy en el 0, 1, y esta que es R por B más A menos B por T. Pero aquí, cuando T es 0, aquí estoy en R de B, entonces estoy en B. Y cuando T es 1, aquí estoy en B más A menos B por T, que me sale A. Entonces estoy en A. Entonces esa curva va de B hacia A. Entonces cambiar el sentido. Si miramos, bueno, la imagen es la misma, no es difícil ver que la imagen es la misma, y calcular la derivada es fácil. La derivada de esa curva por la regla de la cadena es la derivada del R en el punto B más A menos BT, y la derivada de lo que está dentro, aquí dentro tengo una función real, entonces tengo que multiplicar por la derivada de lo que está aquí, que es A menos B. Entonces, esa es una herramienta para hacer cambio, es una herramienta donde no tengo que pensar. Tengo una curva, quiero hacer un cambio de orientación, hago ese cambio y ya tengo la curva con la orientación reversa. Y puedo hacer las cuentas y me saldrá lo que tengo. Entonces, por ejemplo, en aquella parábola que cuando tenía t cuadrado t, en mi intervalo era el 0, 1. Ahora lo que hice era cambiarla también en el intervalo 0, 1 y he cambiado justo por esa parametrización, por eso me ha aparecido 1 menos t, porque como mi intervalo es 0, 1, me ha quedado aquí 1 y aquí 0 menos 1, que sería menos 1, entonces 1 menos t, por eso ha aparecido R de 1 menos t y ha aparecido aquí la parametrización. Y bueno, una otra cosa que os quería comentar era que me han preguntado un ejercicio. Ese era el ejercicio que era complicado, todavía no lo he mirado, no hice las cuentas. Que el ejercicio que no me acuerdo el número, que el 32 tal vez. El 32 del tema 15. Creo que era ese. A ver. Sí, el 32. Voy a meterlo aquí. Solo para que veáis. Ese es el 32S. Y te da una superficie y te da un plano y te pide para encontrar la integral sobre la curva.
Bueno, yo no hice las cuentas, pero te pide para estudiar si A es conservativo. Yo no he visto si A es conservativo o no. Si A es conservativo, es que la pregunta que me han hecho es, ¿cómo encuentro esa curva y qué tengo que ver? Yo no sé si el campo es conservativo porque no hice las cuentas, pero si el campo sale conservativo, si descubres si esa curva es cerrada, la integral tiene que ser cero. Entonces, yo supongo que el campo sea conservativo en ese ejercicio para que tú no tengas que hacer la parametrización ni nada. Pero supongamos que tuviera. Lo primero que tiene que ver es que esa curva es un círculo. Es un círculo en R3, un círculo en el espacio. Y eso es una cosa que os he comentado en una clase. Yo he buscado la clase, está en el vídeo de la clase del día 22, creo. Vale, entonces si el campo es conservativo tiene que ser cero, porque eso es un círculo. Y eso os he comentado, ahora puedo cambiar eso, os he comentado en una clase del día 22, pero tengo aquí de dónde he sacado eso, aquí. Os he comentado cuando estaba resolviendo ese problema, cuando estaba resolviendo ese problema, que os estaba comentando que si corto una esfera por un plano, solo hay tres posibilidades. O ese plano no corta la esfera, ese plano puede ser tangente a la esfera, entonces va a cortar la esfera en solo unos puntos, o corta en un infinito punto. En el caso de que ese plano corte la esfera en infinitos puntos, no sea ni tangente ni lo corte la esfera, la curva que encuentro siempre va a ser un círculo, porque la esfera es simétrica. Entonces yo siempre hay una forma en la cual yo puedo arreglar y meter, por ejemplo, girar la esfera y ver que ese plano es un plano paralelo al plano XY cuando hago ese giro. Y toda vez que hago un corte en la esfera con un plano paralelo al plano XY, eso me sale un círculo, porque es una esfera, porque hay simetría por todo lado. Entonces, si corto un plano, una esfera por un plano, la curva, y me da una curva, la curva tiene que ser un círculo. Lo difícil siempre es parametrizar el círculo. Y en ese apartado, ese 32, creo que la idea era esa. Lo difícil te pide una curva que justo es difícil, te da un campo conservativo y te pide una curva. Lo que tiene que saber es que esa curva es un círculo. Si sabe que la curva es un círculo, es una curva cerrada y está en el dominio, porque el dominio de ese campo es R3, entonces hacer la integral de un campo conservativo sobre una curva cerrada te sale cero. Parametrizar esa curva no es fácil. Y bueno, me estaban preguntando sobre una parábola. No aparece parábola en ningún sitio. Si meto aquí z igual, si proyecto esa curva en el plano XY, tengo que meter esa z, sustituir z, que es x menos y aquí. Entonces me sale x cuadrado más y cuadrado más x menos y igual a 6. Y hago la expansión de eso y me sale una ecuación. Y la ecuación que me sale al final, si después lo simplifico, divido todo por 2, me sale x cuadrado menos xy más y cuadrado igual a 3. Esta es una elipsis, la ecuación de una elipsis. El problema es que es una ecuación sí que está girada, no tiene centro en 0, 0, pero está girada. Entonces, describir la ecuación de la elipsis no es, encontrar una forma de trabajar y parametrizarla no es tan fácil. Una idea es manejar eso es girarla y hacer esas cosas que vosotros debéis de haber aprendido de autovectores y hacer un cambio de coordenada donde meta la esfera en su forma natural y así puedo intentar buscar una parametrización. Pero no sale fácil parametrizar esa curva porque yo tendría primero que parametrizar la proyección, que la proyección sí me da una elipse sobre el plano XY, y una vez que yo sé parametrizar esa elipse, yo utilizo esa relación z igual a x menos y para encontrar la tercera coordenada de mi parametrización, y eso me va a dar mi círculo. No es un problema fácil parametrizar esa curva. Entonces, era eso que os quería comentar. Entonces, vosotros tenéis clase ahora, ¿no? Entonces, os voy a dejar que vayas para la clase de física.
Y bueno, suerte en el examen mañana y me podéis escribir y, bueno, y nos vamos hablando. Entonces voy a parar la grabación por